Vale, hola a todo el mundo, bienvenidos al cuarto Laretas que hacemos. Bueno, siempre empezamos igual, vamos a introducir un poco este formato para la gente que se una a este por primera vez. Bueno, básicamente esto está organizado por el grupo de usuarios de Java de Coruña y de Vigo, el Coruña Yag y el Vigo Yag, que, bueno, como últimamente pues no nos podemos juntar físicamente debido al tema del coronavirus, pues nos hemos sacado un poco de la manga este formato en el que, bueno, pues nos juntamos unos cuantos para charlar de un tema. Hoy toca Kafka. Y lo retransmitimos en directo para que todo el mundo pueda participar vía chat. Así que animaros a por lo menos decir hola, buenas noches en el chat. Hoy tenemos incluso algún mexicano que estará ya con buenos días, buenas tardes. Y no dudéis en poner preguntas, en comentar opiniones o en saludar directamente, ¿vale? Es un poco lo que queremos es, dentro de lo posible de las limitaciones del online, pues tener la posibilidad de volver a juntarnos, ¿no? En esa línea, hoy estrenamos una nueva iniciativa que es el Mozilla Hub, que es una sala virtual que hemos abierto antes y que abriremos después al acabar, al que os podéis conectar, y es un poco la experiencia esa que tenemos en las conferencias de ir por los pasillos hablando con la gente. Bueno, pues es intentar replicar esa experiencia de forma virtualizada. No sabemos cómo va a salir, es la primera vez que lo intentamos. El feedback en la previa ha sido bastante positivo de la gente, había 13 o 14 personas conectadas y la verdad que bien, aunque es nueva para todo el mundo, estamos más pendientes de los mandos que del propio, de hablar con la gente, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué tal sale después. Y bueno, básicamente, pues eso, lo que haremos es charlar un rato sobre Kafka, luego lo pondremos disponible en YouTube, en Spotify, en iVoox para consumo en formato podcast, para aquella gente que no pueda conectarse a estas horas. Y bueno, y nada más. Al final haremos, ya fuera de grabación, haremos un juego para sortear algunas licencias de Codela y JetBrains que colaboran con nosotros. Y nada, animaros a participar en el chat, ¿vale? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de Apache Kafka. Tenemos un plantel fenómeno, gente de Confluent, gente local. Tenemos además presencia de todos los Catalyst que están en España, bueno, o españoles, que es un programa de Confluent para la gente que colabora con las comunidades y hace cosas en abierto. Bueno, creo que es muy interesante. Se nos ha caído Kat de Confluent, que ha tenido algunos temas de trabajo, no va a poder unirse. Una pena, ¿vale? Pero bueno, la echaremos de menos, pero estas cosas pasan. Y nada más. Entonces, bueno, siempre hacemos una primera ronda de presentaciones que introducimos con una pequeña pregunta. La pregunta de hoy es un poco conocer, pues, cómo habéis empezado con Kafka y por qué, ¿vale? Y bueno, lo solemos hacer por orden alfabético para no liarnos mucho. Entonces, Diego, si te animas a empezar tú. Sí, claro. Pues nada, yo empecé hace 4 años casi con Kafka, que eso era casi campo, como quien dice, que estaba todo muy, muy verde. Y nada, empecé justo, fue salir de la carrera y me metí en Gradient y me metí en un proyecto de Big Data. Y tocaba aprender Kafka, porque estábamos ante un escenario de captura de un montón de eventos que se generaban en navegadores de los usuarios y la idea era como procesar eso todo near real time. Y bueno, la verdad, desde aquella que fue el inicio duro de sales de una carrera y de repente, boom, Kafka, la verdad es que uno debe ser un poco masoquista y a medida que iba haciendo proyectos iba diciendo, pues aquí me encaja. Y bueno, pues lo íbamos metiendo, ¿no? Cada vez con más confianza y con más seguridad y viendo cómo evolucionaba todo. Y bueno, y a día de hoy, pues en esas ando, según qué proyectos podáis metiendo, pues se introduce. Fantástico. Muchas gracias, Diego, por unirte, porque además hoy eres el único representante local que Sí, tenemos. yo O soy sea local que aquí. Me tienen que apoyar a mí, ¿eh? doble gracias, ¿vale? Bueno, yo en cierto modo también trabajo con Kafka, también puedo actuar en un poco ese rol, pero bueno, hoy no es el tal. Josep, ¿nos cuentas tú un poquito de tu lado? Sí, hola. Yo soy Josep Casals. Bueno, empecé con Kafka en 2015. Yo he trabajado en los últimos años en una empresa del grupo de British Gas en Londres que se llama Hive, que se dedica básicamente a proyectos de Internet de las Cosas, termostatos conectados, cámaras y bueno, siendo
el grupo de British Gas, también temas de energía, medidores de gas y electricidad, smart meters que le llaman ahí. Y bueno, ahí en el 2005 estábamos haciendo diversos proyectos de Machine Learning sobre datos de energía y utilizábamos Cassandra, pero queríamos... Nos interesaba un poco esto de las arquitecturas de event sourcing y las arquitecturas en capa que estaban empezando en esos tiempos. Y bueno, empezamos a utilizar Apache Kafka. No había en Londres demasiada comunidad, había mucha gente interesada, muchos ingenieros que estaban interesados, pero había nada de comunidad. Entonces empecé a organizar el meetup de Kafka de Londres y bueno, desde entonces hemos estado utilizando Kafka en diferentes proyectos. El meetup ha crecido mucho, ahora mismo tiene más de 2.500 miembros y hasta el coronavirus pues organizábamos bastantes eventos y normalmente en sedes de diferentes empresas ahí en Londres y bueno, pues esta es un poco mi historia. Fenómeno. Y bueno, como persona que organizo grupos de usuarios y que sé el trabajo que hay detrás, agradecerte esa labor que hacéis también con los grupos de Kafka, ¿no? Que es muy, muy importante, que hace mucha comunidad, ¿no? El siguiente creo que es Marcelo. Marcelo, ¿nos cuentas? Sí, yo empecé con Kafka de una forma bastante interesante porque yo hace muchos años, más de 10, estaba trabajando en plataformas de video streaming, que no tiene nada que ver con event streaming, por cierto, pero hace 3 años me entré a una empresa de equipos de telecom donde ellos habían decidido rehacer toda la plataforma de backend de video streaming, ¿no? Para hacer un servicio, hacer una plataforma que permita dar servicio como Netflix, pero para que los operadores lo pudieran dar, ¿no? O sea, como Movistar tiene, como Vodafone, ¿no? Tienen sus propios servicios. Y claro, ahí la decisión fue, pues vamos a hacer todo lo nuevo, ¿no? O sea, Kubernetes, Kafka, Elastic, Mongo, o sea, todo lo nuevo. O sea, vamos a tirar todo y empezar todo de cero, ¿no? Y pues suena eso, ¿no? O sea, que ahora ya, que el pasado ya no sirve. Y ahí empezamos desde cero. Y claro, imagínate, 3 años atrás, Kafka es lo más estable, ¿eh? O sea, pero la lista es grande, ¿eh? O sea, entre Kubernetes, Elastic, Mongo, microservicios, y mi función era ir al cliente y hacer con que eso funcionara, o sea, lo más divertido, vamos. Así he empezado yo con Kafka. Muy interesante. Eso ya no es transformación digital, eso ya es directamente cohete digital, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Marcelo, también por conocerte un poco, ahora estás en Confluent, ¿verdad? Exacto. Bueno, sí. Después de esta súper divertida experiencia y estar ahí desplegando plataformas con Kafka en 3 clientes diferentes, recientemente me uní a Confluent en el grupo que se llama Customer Success, que es básicamente seguir haciendo esto de ayudar a los clientes de Confluent, ¿no? Que son típicamente grandes usuarios de Kafka, ¿no? O sea, gente que usa Kafka en mission critical, ¿no? En aplicaciones complejas, pues ayudarles a que funcione, ¿no? O sea, en términos de diseño, best practices, cosas así. Muy interesante. Mario, el último pero no el menos importante, cuéntanos. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mario Molina, ingeniero en Datio. Datio es una empresa de BBVA y en Datio, pues bueno, hemos venido desarrollando una plataforma de Big Data para, bueno, la plataforma de datos del banco y bueno, pues con el objetivo de, pues, todo el procesamiento de esos datos masivos que tiene el banco, llevarlo a nivel global, ¿no? Inicialmente estaba en España, ahora me encuentro en México, pues trabajando con todos los países, ¿no? de América, pues desplegando esta plataforma de Big Data, ¿no? Empezamos como en 2016 aproximadamente con el despliegue de esta plataforma aquí en América. Bueno, yo un poquito antes había estado con Kafka, como por 2015 o así, haciendo pues lo típico, experimentos, pruebas, ¿no? POCs, mini POCs que uno hace, ¿no? Entonces no tiene nada que ver, ¿no? El Kafka de antes con el de ahora, de pues todo lo nuevo que hay, ¿no? Y
Entonces, pues allá empezamos pues, a hacer POCs igual, digamos como en sandboxes, ¿no? En cajitas experimentales, precisamente para procesar eventos pues que venían, pues a lo mejor de datos que venían de sistemas legacy, de host, y poder reducir los MIPS, ¿no? Entonces, bueno, ha ido cambiando mucho en este sentido, todos los datos que hemos ido llenando en ese data lake y bueno, pues durante todos estos años, pues aquí en México tampoco, como comentaba Josep, no había un grupo, ¿no? Así organizado de Kafka y bueno, pues estuve yo ahí ayudando a montar ese grupo, ese meetup de Kafka en México. Y bueno, pues efectivamente, ahora con todo el tema del COVID y tal, pues estamos haciendo igual esos meetups de manera virtual y lo bueno que de la parte positiva, ¿no? de todo esto, que al hacerlo virtual pues puedes llegar a más gente, ¿no? Y entonces ahí también estamos llegando pues a todos los países de Latinoamérica, ¿no? En estos meetups y la verdad que se agradece porque sí que son concurridos y pues se ve como un feedback, ¿no? de esa comunidad y pues se agradece verla proactiva, ¿no? y verla crecer. Y bueno, pues muchas gracias por invitar. Gracias a vosotros por animaros a esto, que sé que es difícil encontrar tiempo en vuestras agendas y sobre todo meterse en estas liadas, ¿no? De hablar, pues ahora mismo hay 60 personas conectadas, más lo que verán después, que bueno, siempre da un poco de yuyu en un formato tan abierto, ¿vale? Y en esa línea os quiero hacer una primera pregunta, que parece una pregunta fácil, pero que sé por experiencia que es una pregunta bastante difícil, ¿vale? Porque cuando le he preguntado esto a diferentes personas, todo el mundo te responde algo distinto, ¿vale? Entonces, a ver qué respondéis, ¿no? Y la pregunta es muy sencilla, es sobre todo para la gente que no conozca Kafka y que nos esté escuchando por primera vez, ¿qué es Kafka, ¿no? ¿Qué es Kafka para vosotros? ¿Cómo lo definiríais? ¿Quién es el valiente que se anima a intentar responder esa primeramente? Venga, yo. Kafka normalmente la primera cosa que viene a la mente es que es un sistema de colas, pero en realidad Kafka yo creo que es un sistema de datos que está entre medias de una cola y una base de datos. Porque Kafka sí que es verdad, tiene el tema este de los mensajes, el stream y todo esto, pero tiene unas garantías de durabilidad que hacen que tú puedas dejar los mensajes allí, pues dependiendo de dónde tengas el almacenamiento, pero los puedes dejar pues durante años a lo mejor. Entonces, pues eso, es un sistema de datos que está a medio camino entre una base de datos y una cola. Y bueno, eso tampoco lo digo yo, lo he cogido del libro de Martin Kleppmann que se llama, que es este, ahora mismo no sabría cómo decirlo, Designing Data Intensive Applications y es como lo define. Entonces, por eso yo me he preparado la pregunta para contestarla. Sí, bueno, es un libro yo creo que de referencia para todos los que hacemos algo con sistemas distribuidos, ¿no? Si es alguna cosa para acordarte de este evento es compra este libro y leo. Sí. Si no lo has leído ya, ¿eh? Sí, justo lo comentaba Josep, ¿no? Es un sistema de colas. Pues bueno, hay una parte que se puede entender como esa. Y alguna vez he escuchado también lo de, oye, pero es una base de datos que tiene SQL, ¿no? Y dices, bueno, vamos a concretarlo, ¿no? Y efectivamente está ahí como entre medias. El tema de, bueno, pues obviamente de un sistema de colas, que pues los que podemos ver ActiveMQ o Rabbit o cosas así, ¿no? Y Kafka sí difieren en algunas cuestiones, pero luego la parte de la base de datos, ¿no? Y sobre todo toda esta iniciativa o esta funcionalidad, ¿no? de KSQL, ¿no? Para acercar el mundo del streaming a algo que casi todo el mundo entiende, ¿no? Que es el mundo de SQL, ¿no? Y cómo poder interaccionar con un sistema que a priori pues es complejo, ¿no? Tiene muchas cuestiones que hay que tener claras, ¿no? Y conceptos, pero
esa parte de cómo acercar todo ese mundo del streaming a una persona que no tenga tanto conocimiento en ese sentido, la verdad que ha ayudado bastante a conocer sobre todo la parte de los eventos en real time y sobre todo unir esos dos mundos, ¿no? El mundo de las bases de datos que conocemos históricamente de manera tradicional con la base de datos SQL y esta otra parte, ¿no? Entonces creo que ha ayudado bastante ese punto para conocer también el contexto, ¿no? Interesante. Yo por crear un poco de divergencia, ya por meter ya aquí leña, ya que soy local vengo a aprender. Yo lo veo más, pero como, a ver, que es la definición que creo que hasta no hace mucho estaba en la web, que es eso, un sistema de logs distribuido. Y a mí me gusta mucho que cuando se piensa en Kafka se piense en eso, un sistema de logs distribuido, más que una base de datos, que podemos hacer SQL, que podemos hacer muchas cosas, porque Kafka tiene un ecosistema muy rico y ese ecosistema muy rico tiene muchas cosas alrededor de lo que es Kafka. Entonces podemos hablar de KSQL, podemos hablar de los conectores, podemos hablar de muchas cosas de Kafka Stream que está ahí alrededor. Y yo eso casi prefiero verlo como añadidos. Me refiero como esos esteroides que tenemos alrededor de Kafka, que están muy guays, pero si tengo que pensar en qué es Kafka, yo prefiero mantenerlo como, sobre todo para la gente que a lo mejor no lo ha visto nunca, porque de repente le dices, son logs, pero hay SQL, y dicen, ¿qué pasa aquí? En plan, ¿por qué un log tiene SQL? Que podemos tirar SQL sobre logs de muchas formas, pero que a lo que voy es, yo casi me gustaría eso, sobre todo para la gente que a lo mejor no lo vio nunca y es siendo un meetup, pues eso, que es, yo lo veo como un sistema de logs distribuido y después tenemos muchas cosas guays que podemos enchufarle al sistema de logs y hacer cosas con los logs. Pues me parece casi la mejor definición, si quieres que te diga. Sí. Porque es exacta. Esta definición de los logs es interesante porque las bases de datos, si volvemos a ellas, todas ellas tienen un log, ¿verdad? O sea, cuando tú escribes una base de datos, tú primero escribes un log, que es donde está la seguridad, que eso no se va a perder, y luego tú empiezas a actualizar las tablas, ¿no? Pero Kafka es solo esto, no tiene las tablas no están ahí, ¿no? Y la gran idea, yo creo, de sistemas como Kafka es de esta integración donde las tablas están por la empresa, ¿no? Y por eso para mí la definición de Kafka, que las definiciones hasta ahora todas correctas, pero para mí yo cuando pienso en Kafka pienso como un gran integrador de sistemas con la ventaja que intentamos garantizar la consistencia, ¿no? O sea, que cuando se habla de integración de sistemas, lo más normal es, ok, integración y la reconciliación, obviamente, ¿no? Que aquí va a fallar algo, ¿no, hombre? No va a funcionar seguro. Pues con Kafka lo que queremos es que esa integración no sea tal que no haga falta esa reconciliación, porque si vamos a escala, es que es imposible. Tiene que funcionar bien. Sí, justo es un super punto, ¿no? Al fin y al cabo, cualquier sistema va a vivir en un ecosistema a sí mismo de un montón de tecnologías, todos los tipos, todos los colores, cada uno lo ha hecho de aquella forma, ¿no? Si hablamos del tema de las bases de datos, pues bueno, los típicos drivers, ¿no? Que funcionan y que vienen ya de caja, ¿no? De manera nativa por los diferentes vendors o lo que sea, ¿no? Pero claro, en el caso de Kafka como tal, podemos integrarnos pues efectivamente con los conectores, ¿no? Con todo ese súper monstruoso o montón de sistemas, ¿no? Que tenemos en cualquier tipo de organización y la verdad que esto es clave, ¿no? Yo lo veo fundamental en este sentido. Quería preguntaros, bueno, como veis, efectivamente la definición de Kafka siempre es algo peliagudo, ¿no? Quería preguntaros también, no solamente cómo lo definís, sino para qué lo usáis, ¿vale? Conocer algún caso de uso, ¿no? Para los que estéis utilizando Kafka, algo concreto, algo que la gente para la cual es nuevo el término, pues se le encienda un poco la bombilla de, pues mira, esta pieza sirve para esto, ¿no? ¿Para qué usáis Kafka en vuestro día a día o algún caso de uso de los que hayáis trabajado que os llame particularmente la atención? Yo creo que es desvirtuado tu orden porque acabé empezando diciendo el caso de uso de integración
que fue lo que he mencionado antes. Y yo creo que aún es la clave de utilizar Kafka, es hacer con que todos los datos de la empresa se integren y que puedas trabajar con él. Pero claro, como ya he hablado de esto, dejo que mis compañeros... Integración es seguro un caso de uso, pero yo creo que una pieza como Kafka, bueno, creo que se utiliza para más cosas, ¿no? Por ejemplo, Diego, tú que estás metido en temas más de analítica y demás, Sí, ¿usáis Kafka también para integración o le dais otros usos? yo la verdad lo he tocado en varios contextos. Uno de ellos es integración, ¿no? Al final de si pasas pues, todos los eventos por un bus, pues puedes integrar un montón de sistemas capturando eventos de ese bus. Pero bueno, la verdad en escenarios del estilo IoT, donde podemos estar también pues, capturando métricas todo el rato, pues suele funcionar bastante bien. Yo a veces me gusta pensar en él como una capa de ingesta de datos de mi sistema, donde yo sé que ahí voy a poder tirarle datos a cascoporro y me voy a evitar problemas de back pressure hacia atrás en el sistema, de forma de que yo sé que Kafka me va a aguantar lo que le tira ahí dentro. Y puedo meterle eventos y eventos y eventos o métricas, y ya después los sistemas que tengan detrás irán poco a poco consumiendo y haciendo la analítica que tengan que hacer. Entonces, en ese tipo de escenarios es muy cómodo y sobre todo si pues, también quieres pues, emitir eventos, digamos que, imagínate, predicciones o clasificaciones o algún tipo de tarea de estas de machine learning o sin ser ese tipo de tareas también. Pues puede ser una cola de tareas. Pues también es muy cómodo para decir, vale, me estoy ingestando por aquí todos los datos, todas las métricas y después lo puedo volver a soltar en el mismo sistema y que ya el siguiente se encargue de procesar ese log que acabo de emitir. Muy interesante. Josep, por tu lado, ¿hay algún caso de uso por ahí que te llame especialmente la atención, que no hayamos comentado? Bueno, yo os puedo contar los casos de uso en los que yo he trabajado, que son todos también en Internet de las Cosas y temas de energía. Lo hemos usado para cosas, por ejemplo, para detectar, por ejemplo, fallos en equipos. Es una cosa que es un servicio que tenemos. Es cuando por ejemplo, detectar en casas donde el boiler que le llaman ahí, el calentador está roto, por ejemplo, ¿no? Que en tiempo real y poder pues planificar que un ingeniero vaya a arreglar pues, los equipos de una casa. Otro, no sé, por ejemplo, uno interesante que hicimos es uno en el que se analizaban los datos de las casas de personas que necesitaban, que vivían solas pero empezaban a necesitar ayuda, de la tercera edad o cosas así. Entonces, detectábamos patrones de comportamiento anormales, como por ejemplo dejar la puerta abierta a las 3 de la mañana, cosas así o por ejemplo ahí en el Reino Unido un predictor de la actividad muy fiable es el consumo del kettle, de la cosa esta de hacer el té. Pues el desviarse del patrón de hacer el té o lo que sea, pues hace que mandemos un aviso a los cuidadores de cuidado. Aquí el patrón de esta persona no es normal o bueno, consumos excesivos de electricidad, cosas así. Todo esto, como vienen los datos en tiempo real, pues los podemos analizar. Y en aplicaciones en las que el tiempo real es importante, porque, claro, nadie quiere saber que su calentador está roto 2 semanas más tarde, cuando ya obviamente lo has notado cuando te ibas a duchar, pues todas estas aplicaciones en las que el tiempo real es importante, pues van muy bien para Kafka. Muy bueno, muy interesante. Sí, Mario, te quedas de último y por lo tanto el más difícil. A ver si encuentras un caso de uso que no hayamos comentado. Bueno, ahí tienes el reto. Sí, bueno, espero... Pues obviamente en el banco ocurren un montón de cosas, ¿no? A nivel global, pues hay un montón de mensajes que se producen por ahí, ¿no? Por ejemplo, pues lo típico, transacciones, compras, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, efectivamente, hay otra capa de abstracción que tiene para la parte de la gestión de eventos, pero en ese sentido hemos tenido como diferentes temas, ¿no? Pues, por ejemplo, detección de fraude, ¿no? Pues eventos que pueden ocurrir en una misma compra, ¿no? En diferentes geolocalizaciones, ¿no?
temas relacionados con el enriquecimiento, ¿no? Pues obtener información, cruzarla con información que por otro lado tenemos en otras bases de datos o en el propio Data Lake y generar información adicional, ¿no? Para eventualmente un proceso offline pueda aplicar pues un algoritmo de Machine Learning para procesar, pues no sé, cientos de millones de registros con información enriquecida en este sentido, ¿no? Y luego también lo usamos dentro de la plataforma para capturar eventos que se van produciendo dentro del sistema, dentro del clúster, y monitorizarlos y enriquecerlos igualmente para, pues, finalmente sacar unas métricas, ¿no? que nos van a ayudar para saber el consumo desde el punto de vista de esos procesos que van a correr en la plataforma, servicios o microservicios, otros procesos batch o de procesamiento distintos y saber el consumo que estamos teniendo en términos de disco duro, CPU, RAM, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente Kafka nos ha ayudado ahí en diferentes sentidos y bueno, pues no lo tenemos desde el punto de vista del consumo usuario, desde el usuario final, sino de la capa más de back, ¿no? Y pues obviamente nos ha apoyado mucho en este sentido. Yo tengo experiencias parecidas para temas más como componente de arquitectura, para temas de back pressure y demás. Kafka es una pieza muy útil, ¿no? Sergio nos hace una pregunta en el chat que me parece muy interesante, ¿vale? Que es, bueno, sobre todo dentro del patrón de IoT, pensando en grandes volúmenes de eventos, ¿no? La pregunta viene siendo si se conectan directamente a Kafka o se utiliza alguna herramienta intermedia, ¿no? ¿Cómo diseñáis o qué arquitectura estáis utilizando? Diego, yo sé, por ejemplo, vosotros habéis hablado mucho de IoT, tenéis mucho tal, pero bueno, es una pregunta abierta a quien quiera responder. Bueno, depende voy yo, ¿eh? Depende un poco de dónde estés. Si estás en el cloud y, por ejemplo, estás utilizando Amazon hoy en día, pues una cosa muy normal de utilizar es Amazon IoT, que son una serie de componentes que te ayudan a capturar todos estos datos. Pero, bueno, nosotros hemos directamente nunca lo hacemos que el componente remoto sea un producer para Kafka. Al menos nunca se nos ha ocurrido hacerlo. No, a lo mejor hay quien lo hace, pero nosotros nunca lo hemos hecho así. Entonces, normalmente lo que puedes tener depende. Por ejemplo, tenemos unos equipos que mandan información de consumo eléctrico de las casas en tiempo real. Esos se conectan por un protocolo específico UDP y al final lo que hay son unas APIs que están hechas en Node.js. Pero podría ser Java o podría ser cualquier otra cosa. Eso es un sistema bastante antiguo y ya te digo, lo que hacemos últimamente utiliza pues lo máximo que podemos los servicios del cloud que ya vienen, que ya te da Amazon o Google Cloud o lo que sea, porque es más barato y sobre todo te quita mucho esfuerzo de operaciones, de tener que mantener todos esos servicios. Yo, por mi parte, un poco casi lo mismo que yo. Lo que es poner Kafka directamente a lo que es el productor del evento, en este caso en un entorno IoT, pues el sensor de turno, pues no suele ser el caso. Suele haber algún tipo de proxy por delante que recibe la petición y después ya hará lo que sea con ella para meterla en Kafka. Y bueno, ceñiéndome más a la pregunta que comenta de si agregamos o no agregamos, si agregan, entiendo que en el productor o si se hace algún tipo de filtrado o no. Yo en escenarios de varios gigas por minuto de datos en los que he estado, lo metíamos todo a Kafka. Me refiero, nosotros no nos cargábamos nada porque cada dato que entra es valor. Entonces, nosotros metíamos todo a Kafka sin agregar nada. También no estábamos en cloud, estábamos en Metal propio. Bueno, propio no, pero de otra persona y a mí no me lo cobraban. Y bueno, podíamos hacer eso, no había problema por consumir todos los datos. ¿Qué pasa? En lo que es la cola de
que captura los datos. Sí que hay unas políticas de retenciones, pues que obviamente no almacenamos todos los datos que están ahí, sino que cada X tiempo se borran de forma automática. Y esa cola de entrada sí que después ahí hacemos filtrados, agregados y bueno, generas como un poco de petróleo a partir de esos datos de entrada, y esos datos de entrada pues ya podían volver de nuevo para Kafka y tendría que estar en una cola con datos más resumidos, o directamente pasar a un HDFS si va a ser procesado en batch por otro sistema, o bueno, que digamos que Kafka sería a lo mejor un paso intermedio de cara a un tercer sistema donde se vaya a hacer el análisis con datos que ya tengan valor, que no sean ese dato en crudo. Habéis comentado varios el tema del Kafka on-prem, ¿vale? Y hay una pregunta de Alejandro que me parece también interesante, que, bueno, viene a comentar que Kafka tiene fama de ser difícil de administrar, ¿no? De administrar, de mantener. Y si lo veis como una realidad o como un mito, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Realidad o mito? Yo diría que es una realidad, ¿eh? O sea, Kafka puede hacer muchas cosas. Cuando lo sacas, lo instalas de primeras, está configurado para optimizar latencia, no viene optimizado para garantizar la durabilidad, y si el cliente o la empresa no sabe lo que quiere hacer o no entiende Kafka, es muy fácil liarla. Y yo me acuerdo muchas reuniones que vas al cliente y empiezas a explicar best practices y dices, mira, y sabes que este parámetro sirve para esto y este otro parámetro sirve para esto. Y principalmente en bancos, cuando empiezas a decir, y este parámetro si no lo configuras, puedes perder datos, y la cara de horror que se queda ahí en medio de la reunión. Yo, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? La documentación es muy grande, es muy extensa, es dura, es fácil liarse con Kafka. Sí, también es mi experiencia, que requiere requiere de personas que sepan lo que hacen y que estén muy encima del clúster o de la instalación, porque si no, no se puede hacer. Nuestros problemas principales han sido también a la hora de administrar, pues cuando se te queda corto los nodos que tienes y tienes que escalarlo, cosas así, eso nos ha dado muchos problemas. Yo supongo que hablaremos más adelante de cosas como el tiered storage que vienen en el futuro, pero ahora mismo, pues, ahora mismo es, si para un proyecto simple, yo a lo mejor no lo recomendaría. Pero bueno, también pienso que es una buena inversión porque hay cosas en el horizonte que seguramente, estoy convencido, van a solucionar estos problemas y van a hacerlo mucho más fácil. De todas formas, cualquiera que se pueda poner, bueno, supongo que hablaremos luego al final, pero cualquiera que quiera montarse un Kafka en plan una POC y tal, esa parte sí está muy bien resuelta en ese sentido y es un plug and play, estamos creo que todos de acuerdo en ese sentido. Pero efectivamente, a mí no me ha tocado tanto esa parte, ¿no? de las tripas más del lado de la aplicación, ¿no? Del fine tuning a nivel producer-consumer, ¿no? Pero del lado de la operación, ¿no? De los servidores, ahí no he estado tanto, pero sí sé que efectivamente un fine tuning pues está bastante divertido. Hace creo que unas 2 semanas así, ¿no? Los ingenieros de Twitter precisamente comentaban, ¿no? Cómo ha sido su adopción de Kafka o su migración, ¿no? De LevenBus a Kafka en Twitter. Y está súper interesante, ¿no? Y hablaban de esto, de temas que han tenido con I/O, bueno, con todo, con networking, con todo, que se han pegado ahí muy duro, pues imaginaos, ¿no? Y yo creo que sí que tiene ahí una parte divertida. Y creo, perdón por interrumpir, creo que también hay un punto de que pensar la aplicación que usas, ¿no? Porque un caso de uso muy común de Kafka es agregar logs de eventos para poder hacer debugging de errores en servidores, en sistemas distribuidos. No ser la puerta de ingesta a un Elastic donde almacena logs,
si ese momento se pierde unas cuantas líneas de log, normalmente no pasa nada, ¿no? Con lo cual puede tener ahí tu Kafka feliz, todo el mundo piensa que todo funciona, se pierde unos cuantos logs, pero bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, eso también hay que tener en cuenta. Yo retomando todo este tema, es que Yo, mi experiencia, el problema tal vez es que perdón. Kafka es complicado de observar. Me refiero, ahora ya no tanto, tal vez con el tiempo es más fácil de verle las tripas y ver que cada vez mejor qué es lo que pasa. Pero yo por lo menos, sobre todo al principio, es verdad que montas tu aplicación de ejemplo plug and play y estás jugando, pero de repente te falla algo y es complicado decir, vale, ¿qué ha fallado? En plan de, ¿cómo debugueo esto? ¿A dónde tengo que tirar? Y ya no solo eso, yo me acuerdo al principio, hace 4 años, intenta, por lo menos para montar una monitorización medio decente con su Grafana, para saber en qué estado están mis consumidores, en qué estado están mis productores, en plan, tener una visión clara de todo el clúster. Era complicado, no era un proceso fácil decir, quiero saber a golpe de vista cómo está mi clúster. A día de hoy hay más herramientas, hay un montón de cosas que te ayudan, pero por lo menos antes no, mi experiencia no es que fuese un proceso muy fácil hacer eso. Comenta Matías en el chat que, bueno, una alternativa a tener el Kafka on-prem, ¿no? Y mantenerlo tú mismo, pues es contratarlo en cloud, ¿no? Contratarlo as a service en cloud. ¿Tenéis alguna experiencia con algo de ese estilo o alguna opinión al respecto? ¿Os parece una buena aproximación? Confluence un poco sospechosa, ¿no? Porque nosotros vendemos Kafka en cloud. Nos parece una gran idea, o sea, ¿qué puedo decir? En términos de utilización, el problema o la tendencia que hay es que los grandes usuarios de volumen de Kafka que a lo mejor gastan muchísimo dinero con Kafka son entidades financieras y muchas de ellas aún tienen miedo de cloud, aunque todo el mundo habla de cloud. Tú preguntas cuántas entidades financieras tienen data center on-prem y todas están ahí. Hombre, está cambiando obviamente y ya tenemos entidades financieras en Confluent Cloud, obviamente, pero tenemos muchas que están on-prem, ¿no? Incluso la pregunta de Matías también dice de in cloud, pero yo gestiono el Kafka, ¿no? O sea, que no gestiona estos de Confluent. Eso también hay, pero porque dice las dos opciones, ¿no? IaaS o PaaS, ¿no? Y eso también hay, pero igualmente la gente, principalmente los clientes que mueven aplicaciones misión critical, aún tienen mucho miedo de cloud. Lo que yo creo que es un poco de error, ¿eh? O sea, si tengo que confiar en algo, yo creo casi que confío más en la gente que gestiona el data center de Google que la gente que gestiona el data center de mucho banco por ahí, pero bueno. Interesante. Bueno, sabíamos que Marcelo no iba a hablar mal de la opción cloud, era imposible. Bueno, estoy bromeando. El resto, ¿alguna experiencia en cloud o que hayáis tenido o que conozcáis? Bueno, yo en cloud, por romper así un poco el hielo, lo he intentado mover a clientes, es decir, que es un poco lo que seguir el hilo de que comentaba Marcelo. Yo lo que me he encontrado es que la gente quiere tener su Kafka ya no solo por temas de data privacy, sino por temas de que, claro, un sistema que está moviendo datos todo el rato en una nube suele doler en dinero. Me refiero al final, si hay mucho dato entrando y saliendo de esa nube, depende de dónde esté ese Kafka y qué es lo que estés metiendo, la tarjeta duele a final de mes. Entonces, es verdad que yo me encuentro con clientes que a lo mejor es la primera vez que se van a montar un Kafka y claro, tienen el miedo de gestionarlo ellos. Entonces dicen, bueno, pues queremos irnos a una nube porque no lo gestionan, lo consumimos como servicio o ya está todo más o menos controlado por el proveedor y que me den el Kafka bueno y bonito y yo lo uso. Pero al mismo tiempo es eso, en temas de data privacy, de lo que te cuesta mantener una infraestructura que mueva muchos datos, pues muchas veces hace que digan, mira, no voy a dar ese paso
Si tengo un problema, me monto primero un POC hasta que aprenda a hacerlo funcionar bien y después ya veré qué hago, si lo sigo teniendo en casa o si lo termino moviendo para afuera. Mi experiencia es que nosotros en los últimos, siempre desde que empezamos hace 5 años, hemos montado clusters en el cloud y ha resultado tremendamente caro, porque el problema es que cuando empezamos pues nos interesaba esta idea del event sourcing, de tener un log infinito en el que poder recrear el estado de nuestras aplicaciones y correrlas en paralelo y todo eso. Eso falló en un punto, que es que el almacenamiento barato en el cloud es el almacenamiento, pues en Amazon es S3 o y eso no está soportado por Kafka, al menos hasta el momento, aunque tengo muchas esperanzas de que en breve lo tendremos. De forma que tienes que almacenar todos tus datos en discos ligados a tus instancias y esto acaba siendo carísimo. Entonces, como yo también opino como Marcelo, que la seguridad es más fácil de controlar en el cloud que en tu propio centro de datos, aunque hay empresas así grandes que no les dé confianza. Pienso que las soluciones estas managed en el cloud, como la que ofrece Confluent o como la que está empezando a ofrecer Amazon o como la que hace años que ofrece IBM, aunque no mucha gente utiliza el cloud de IBM. Yo creo que esas soluciones son el futuro para Kafka, pero bueno, es una experiencia personal, pero creo que una vez consigamos arreglar el problema del coste por el coste del storage, esto va a triunfar, porque además te quita el problema de toda esta administración que requiere de personal especializado y al final pues se hace muy costoso. Comentan en el chat, la verdad que teníamos algunas preguntas, pero están saliendo temas interesantes en el chat y creo que es interesante que no dejemos esas preguntas descolgadas, porque además tiene mucha relación con lo que estamos contando, ¿no? Y ahora mismo hacen una pregunta, pues estamos hablando mucho del Kafka On-Prem, ¿no? Y el Kafka Cloud. En el caso del Kafka On-Prem, pues lo podemos desplegar pues, normalmente sobre máquinas Linux o pues recientemente, desde hace un tiempo, lo podemos hacer en Kubernetes con containers en Docker, ¿vale? Ahí hay, que yo sepa, mínimo un par de operators de Kubernetes para desplegarlo, uno de Confluent y uno de Red Hat, Streamsy. ¿Qué opináis? ¿Tenéis alguna experiencia con eso o pensáis que puede ser un movimiento interesante para los sistemas que administráis o no lo veis todavía preparado Kafka como tecnología, digamos, cloud native para ser desplegada sobre Kubernetes y containers? En nuestro caso tenemos desplegado, está por ver, ¿no? En un futuro, pero en nuestro caso lo tenemos desplegado sobre Mesos, ¿no? Como Resource Manager. Ahí tenemos nuestros frameworks y bueno, la verdad que ha sido gracioso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Con el tema de los volúmenes atachados, ¿no? Pero bueno, ahí está, corriendo, feliz, contento, pero en un futuro sí, efectivamente, estamos mirando a Kubernetes, ¿no? A tirar en esa línea. Lo que pasa es que, claro, pues teniendo un sistema productivo, ya no en producción, sino muy productivo, pues no es tan fácil migrar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, en algún punto del roadmap migraremos, pero por ahora lo tenemos, bueno, ahí está desplegado sobre Mesos y bueno, pues no lo gestionamos, digamos así, en modo estándar, ¿no? Que también hay algunos despliegues por ahí, pero en nuestro caso no. Nuestra experiencia es que utilizamos mucho Kubernetes, pero nunca hemos metido Kafka dentro de Kubernetes. Más que nada, no porque no se pueda hacer, sino porque no le veo mucho el interés aún. Porque
el almacenamiento está muy ligado al procesado de los brokers, de forma que las ventajas que tienes con Kubernetes de poder escalar un sistema sin estado infinitamente y todo eso no las vas a aprovechar. Entonces, lo único que vas a conseguir es meter una capa más de complejidad que ahora mismo tampoco, bueno, no sé, a lo mejor alguien puede decir una ventaja de hacer eso, pero yo no la tengo clara. Cuando el tema se parezca más a, por ejemplo, una solución como Pulsar, en la que tienes los brokers separados del storage y los puedes escalar y desacoplarlos del almacenamiento de datos, entonces sí, creo que va a ser una muy buena opción. Yo he hecho alguna prueba con Streams, y la verdad, pero bueno, no tampoco para extraer conclusiones demasiado elaboradas, simplemente alguna aplicación que ya sabíamos que estaba funcionando en un clúster on-premise, pues la tiramos contra un Streamsy. Y bueno, funcionaba, no nos dio problemas aparentemente, te lo instalas con Helm y ya casi tienes la complejidad de instalar Helm y desde Helm instalar Streamsy. Y no fue mucho más complejo que eso para hacerlo correr. Pero bueno, yo opino como Joseph. Al final, todo el tema de meter capas de virtualización y jugar a que tengo mi almacenamiento aquí y mi broker allá, cuando al final está altamente ligado, no te está aportando demasiado. Entonces, no funciona, pero que tenga alguna ventaja súper clara, no sé si a día de hoy la tiene. Estoy de acuerdo en que Kafka Streams es otra cosa. Nosotros Kafka Streams sí que lo ponemos dentro de Kubernetes, pero no... Yo hablo del proyecto Streamsy de Red Hat, que te lo mete dentro. Te mete el broker dentro. Vale. Pues entonces no estamos hablando de lo mismo, pero... Pero yo tengo dos comentarios. Lo primero, Mario merece una camisa. Yo he sobrevivido a Mesos. Tío, macho, campeón, ¿eh? O sea, bueno, estoy sobreviviendo a Mesos, no sé si es el caso, ¿eh? O sea, dicho esto, mira, Confluent Cloud, ya que estamos hablando de Kubernetes, está todo desplegado en Kubernetes. ¿Ok? Nosotros tenemos cluster Kubernetes en básicamente todas las mayores regiones de los 3 mayores proveedores cloud del mundo. O sea, cuando tú seleccionas, te dice, quiero poner ahí, de esta región con este proveedor, y ese es un Kubernetes, ¿vale? Y dicho esto, tiene sentido para nosotros, pero tiene muy poco sentido para todos los otros, mucho menos sentido para todos los otros, porque nosotros hacemos esto porque podemos hacer lo que Josep ha dicho, puedo mezclar workloads. Yo puedo tener varios clusters Kafka, uno para cada cliente y una nube Kubernetes, ¿no? Y un cluster Kubernetes. Pero Josep ha dado el clavo diciendo, ¿para qué narices lo quiero hacer si es solo añadir una capa de abstracción? Si no vas a correr 50.000 clusters Kubernetes, clusters Kafka dentro de un cluster Kubernetes, ¿qué te aporta el cluster Kubernetes, ¿no? Y eso en el mundo cloud, donde Kubernetes funciona, ¿vale? Ahora, si sales del mundo cloud y vas al mundo on-prem, mucha gente instala Kubernetes on-prem, funciona muy bien para stateless, pero cuando tú quieres poner cualquier aplicación stateful, y eso no es privilegio de Kafka, MongoDB, mismo barco, Elastic, mismo barco, o sea, cualquier aplicación stateful necesita que tú tengas un sistema de storage distribuido. Bueno, montar un sistema de storage distribuido es complicado en narices, ¿eh? Además, no vale que funcione, no, es que tengo el VMware y el VMware funciona. Sí, fantástico, pero Kubernetes lo quiere controlar. ¿Es compatible? No es compatible. Pues para Kubernetes es como si fuera un disco local. No sabe, ¿no? Y eso es un infierno. Y vamos, es un caso de ejemplo de fallo de adopción. Cuando la gente intenta ejecutar Kafka sobre Kubernetes, sin conocer los problemas que tiene on-premise Kubernetes con storage. Vamos, es caso de libro prácticamente dentro de Confluent, es un chiste común. Mira, tú también tienes este caso, qué divertido, ¿no? Interesante. La verdad que tenéis una opinión bastante... estoy bastante de acuerdo en eso. O sea, que es una buena señal. Hemos ido y ha salido ya varias veces y creo que es un buen momento para atacarlo.
las cosas nuevas que vienen en Kafka. Hace poco ha sido el Kafka Summit, se están anunciando un montón de novedades y grandes cambios en Kafka para hacerlo más cloud native, para actualizarlo, para coger algunas de las features que a día de hoy están en Pulsar que no tenemos en Kafka. Y bueno, y en general porque la adopción de Kafka probablemente pues está siendo exponencial, ¿no?, en las empresas y eso pues también implica mayor avance en la tecnología, ¿no? En esa línea de las cosas que se han metido recientemente o que se van a meter en breve, me gustaría hacer así una pequeña ronda con vosotros para ver cuáles son las que o la que más os ha llamado la atención a cada uno, ¿vale? Explicar un poco de qué va, no solo la citéis, porque no todo el mundo pues sabrá lo que es el Layer Storage o los clústeres extendidos y demás, ¿vale? Entonces sí que comentar un poco a alto nivel de qué es y conocerla, ¿vale? Por ejemplo, Josep, tú has comentado una varias veces, que creo que sé cuál vas a contar, a lo mejor puedes empezar. Perdón, es que estaba teniendo problemas para desmutearme. Perdona. Preguntaba de las nuevas features que llegan en Kafka, ¿cuál te ha llamado más la atención? No, hacemos la ronda completa, ¿vale? Pero por empezar con alguien. Bueno, creo que ya se ha notado que hay una feature que me obsesiona, que es el tiered storage, porque pienso que es clave el hecho de poder, a partir de un cierto momento, en lugar de perder tus datos o tener que tener un proceso que te los va haciendo backups en otro sitio y luego no son accesibles, poder automáticamente pasar a otro tier, a otro nivel que en el cloud pues tiene que ser, por ejemplo, en Amazon S3, que en Amazon cualquier arquitectura que uno monte en Amazon, en el centro tiene que haber un cubo gigante de S3, porque todo, si tú no lo pones ahí en medio, pues entonces vas a pagar muy caro siempre. Pero si lo metes todo en lo que tengas que guardar en S3, pues entonces todo. Entonces, claro, esta arquitectura de Kafka en la que no puedes meter los datos en S3 va en contra de la filosofía del cloud y en S3 o en otro storage nativo de otro cloud. Y eso es lo que para mí falta para poder desbloquear la promesa del event sourcing y las arquitecturas en capa, en la que tú, por ejemplo, cuando quieres construir, un caso de uso nuestro, por ejemplo, es que la temperatura de los termostatos, pues nos interesa cuando hacemos cualquier algoritmo de machine learning nuevo, necesitamos al menos un par de inviernos, porque si tú haces algo con la calefacción, pues en verano eso no funciona, porque nadie la pone. Entonces necesitas por lo menos un par de inviernos, tienes que volver un par de años para atrás. Nunca podemos, porque nunca nos podemos permitir pagar, y eso que es una empresa grande, el storage en las instances es suficiente, ¿no? Pero entonces, para mí eso es lo que me estaba haciendo apartarme de Kafka un poco, es empezarme a interesar, por favor, la gente de Confluent que nos escuchen, en Pulsar y lo que ahora, haber visto que se está trabajando en esto y que es una feature que está viniendo, pues me ha vuelto la esperanza de que podremos solucionar este problema. Yo hilando con esto acabas de comentar del Layer Storage, hay un proyecto, lo que pasa es que yo no lo sigo ya a día de hoy, lo conocí hace tiempo, que se llama Pravega, que es un proyecto que lleva de él. Y si no me equivoco, tiene esta feature. Y por detrás es un Kafka y tiene, no lo usé nunca, pero sé que tiene esta feature que aparte era como la feature insignia a la hora de vender el proyecto, por lo menos hace 2 o 3 años. Y era lo que ellos más vendían, que era que no te preocupes porque en el momento en que los datos van a salir de Kafka o los tienes que borrar, no te preocupes, te los metemos en un segundo almacenamiento persistente que te sea más barato y que tenga toda la historia. Pero no seguí más de cerca el proyecto. Pues este proyecto está detrás un Flavio Junqueira, que es uno de los personas que crearon, que había trabajado en Confluent, de hecho, y que una de las personas que crearon Zookeeper, no sé si fue Yahoo en el tiempo, ahora vive en Barcelona. Y bueno, creo que esto nos puede llevar a otra cosa que viene en Kafka, que es que van a quitar Zookeeper y el protocolo de consenso pasa a ser Raft.
Este también es un tema importante porque administrar, además de tu clúster de brokers Kafka, tu clúster Zookeeper, que a veces lo puedes aprovechar por otras cosas, pero normalmente no lo haces, es aún una complejidad añadida que te hace que además tengas que... Pero sí, creo que Pravega tiene este tipo de... Es un proyecto muy interesante también. Bueno, yo por introducir la feature que quería introducir, que es justo lo que acabas de comentar, que es, bueno, esa eliminación que promete... Está hablando demasiado. Yo eso es lo que quería, rollo ya desde el principio, que yo me acuerdo de ver un post cuando Kafka estaba en LinkedIn que decían, puedes usar Kafka como almacenamiento de datos. Entonces estaba yo pensando, en plan, pero tío, si lo puedo usar para almacenar datos, ¿qué hacen mis metadatos fuera de Kafka? En plan si ya de aquella me llevas prometiendo que puedo almacenar los datos dentro, ¿por qué me los sacas fuera? Entonces es una feature que llevo esperando mucho tiempo, que me quiten ese Zookeeper de ahí y que solo tenga que administrar un sistema. Es una feature importante, sí, estoy de acuerdo también. Sí, la verdad que está súper interesante, pero sobre todo más desde el punto de vista ingenieril, ¿no? Del sistema, ¿no? Todo lo que implica, ¿no? Toda la implementación del algoritmo, yo lo estoy más o menos siguiendo y la verdad que está la discusión del RAG Protocol y tal está muy interesante, ¿no? Hay mucho tema de debate junto también con el Tier Storage, ¿no? Que son los dos temas así más hot, ¿no? Y bueno, pues ya los habéis nombrado. Así cosas también interesantes que ya están bastante aceptadas, todo el tema del Consumer Rebalance Protocol, ¿no? De cómo esa elasticidad, ¿no? De los consumidores, de que si agregas, quitas, ¿no? Como no es tan dura, ¿no? Y desde el punto de vista ya de Kafka Streams, ¿no? Con las standby réplicas, ¿no? Que eso también yo creo que ha sido un tema importante, porque si hablamos de otros sistemas de procesamiento streaming, ¿no? Con Samza, Spark Streaming tal, con el tema del checkpointing, ¿no? Que era ahí como un dilema. Oye, pero es que en estos sistemas hay checkpointing. Bueno, pues aquí ahora tenemos las standby réplicas, ¿no? Y creo que es un súper punto ahí en ese sentido. A mí lo que más me mola del futuro de Kafka es el tema del streaming, del Kafka Streaming, o sea, Stream Processing, ¿no? Con Kafka Streams. Y el tema es curioso porque habéis comentado de cómo usáis Kafka y es, de hecho, la forma más común de usar Kafka, ¿no? O sea, recibo los datos, lo uso Kafka como una ingesta o uso como un buffer y luego lo envío a Spark para procesar, o luego lo envío a HDFS para un batch procesar, ¿no? Hago la analítica, luego el dato de vuelta a Kafka, ¿no? Lo que es súper válido, ¿no? Pero, claro, hay ciertas decisiones que si consigues tomarlas, o sea, si consigues traer la información y sacar la decisión muy, muy, muy rápido, esta decisión puede dar una acción que es útil, ¿no? Y puedo dar ejemplos de bancos, por ejemplo, que cuando tú gastas dinero en la tarjeta, pues ya sabe lo que tú estás haciendo y te puede enviar un mensaje. Es un ejemplo típico de banco, ¿no? Pero más divertido para mí son mis clientes de juegos donde tú estás jugando y en función de las acciones que tu jugador hace, en aquel momento el juego, por Player Analytics, te devuelve, mira, esto aquí, ahora, en este instante te es útil, ¿no? Y yo creo que el futuro va por ahí, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho el Kafka Streams y toda la parte de Stream Processing. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos muy atrás en la curva, ¿no? O sea, cuando digo atrás, a lo mejor 30 segundos, ¿eh? O sea, eso es lo que estoy diciendo atrás, ¿eh? No estoy diciendo el batch processing de pasado mañana, ¿eh? O sea, yo estoy hablando de 30 segundos. O sea, si nos subimos aquí, podemos procesar el dado y actuar en a lo mejor menos de un segundo o en un segundo, pues se abre un mundo de cosas que se puede hacer, ¿no? Y el tema de Kafka es que eso es complicado, narices. O sea, no sé aquí, o sea, todo el mundo aquí ya hizo Stream Processing, aparentemente, por los comentarios, ¿no? Pero claro, cuando vas a hacer Stream Processing, o sea, para pasar del filtering, del enrichment, o sea, no, aquí vamos a hacer Stream Processing como Dios manda, ¿vale? Voy a hacer 50.000 joins, voy a hacer enrichment, voy a estar, ¿sabes?
Cuando empieza a complicarte la vida, es complicado narices, ¿eh? O sea, hacer stream processing. Y yo veo que hay muchas nuevas funcionalidades. Mario mencionó el tema de standby réplica, que es operativa, ¿no? O sea, para que te muera no sea tan terrible cuando te muere un nodo. Pero hay varias funcionalidades que están añadiendo para que Stream Processing sea divertido. Y también habéis mencionado el K-Cycle, que hace que Stream Processing sea también más fácil, más accesible también, ¿no? Porque, claro, que tenga que saber Java y tenga que saber la semántica de tiempo de streaming, que no es igual que el tiempo de reloj, y que tiene que saber el window, es que es un infierno. A ver, si eso fuera más fácil, seguro la gente usaría más, ¿no? Y eso es lo que me interesa más del futuro. Bueno, muy interesante. Creo que hemos hecho ahí un buen recopilatorio de las nuevas features, ¿no? Y de todo lo que es, bueno, pues la eliminación de Zookeeper, el Layer Storage, todo lo que es el proyecto de Metamorphosis. La verdad que, bueno, parece que vienen tiempos divertidos para la comunidad de Kafka. Enganchando con lo que comentaba Marcelo, bueno, al final Kafka no deja de ser un sitio donde metemos datos en tiempo real para luego procesarlos en tiempo real, y dentro de esa parte de procesado en tiempo real, pues es habitual que hablemos de frameworks de procesado en tiempo real, ¿no? Los más populares, bueno, pues probablemente sea Flink, Spark, Structured Streaming, Kafka Streams, aunque pues hay más, Sansa, y etcétera, ¿vale? En esa línea, ¿con qué frameworks trabajáis habitualmente? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que os gustan de ellos, ¿no? Si tenéis a lo mejor algún favorito a la hora, pues, de hacer ese procesado y demás. Voy a empezar con el más fácil, que es Marcelo, que supongo que me dirás Kafka Streams, pues si no dices Kafka Streams te va a ganar la empresa. Sí. Eso se encuentro con recursos humanos garantizados, no digo esto, ¿no? A ver, no, pero es donde tengo más experiencia, que es efectivamente donde más trabajo. O sea, tampoco voy a criticar otros frameworks, o sea, hay varios. Me pareció divertido que tú has mencionado Sansa, o sea, hostia, está bien. Pero bueno, sí, mi experiencia es obviamente Kafka Streams y ya tengo esta relación de amor y odio de cuando tú estás usando tanto algo que, pero ¿por qué? ¿Por qué me hace esto? ¿No? O sea, sí, está, ya estoy en este nivel con Kafka Streams, ¿no? Concretamente, en el tema Kafka Streams, para mí hay una gran diferenciación con el resto de los frameworks, que es el hecho de que no necesitas un clúster para ejecutarlo, ¿no? Que realmente es una librería, ¿no? Creo que es una aproximación como mínimo curiosa y distinta, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Realmente crees que esto abre nuevos casos de uso para Kafka Streams que a lo mejor no se pueden abordar tan fácilmente en Spark o en Flink, o realmente no es algo diferenciador al final del día? No, obviamente es diferenciador en el sentido que nuestro cliente típico tiene mucho más facilidad de empezar a hacer aplicaciones Kafka Stream, porque simplemente, como tú has dicho, es la librería, me pongo en mi aplicación y sé que cuando arranco más de 2 Java Virtual Machines y me pongo la configuración del mismo nombre de aplicación, está en cluster y empieza a repartir trabajo, ¿no? O sea, es esto, no hay nada más que hacer. O sea, la misma aplicación, 2 VMs, el mismo nombre. Pero claro, como siempre en el mundo de Kafka, cuando tú empiezas a complicarte la vida y ahora, bueno, ahora ya tengo una aplicación que va a tener 100 de particiones porque tengo una necesidad de tráfico, mi volumen de procesado y, por cierto, si cae un nodo, no puedo que tarde 3 segundos reconstruyendo el state store, con lo cual voy a hacer standby réplicas. Voy a hacer standby réplicas, pero claro, yo usaba eso en Kubernetes, necesito un PVC para mantener el state store en Kubernetes, ¿no? Y claro, al final la cosa se complica también, ¿no? O sea, que no es que es fácil siempre no tener un clúster, porque no tienes que pensar que es un clúster. O sea, aunque no haya un layer ahí de gestión, cuando empiezas a escalar y tener los state stores y tener que pensar cómo distribuir la carga, cómo mantener, recuperarse de un fallo de un nodo,
Pues lo tienes que pensar, ¿eh? No es algo que puedes ignorar. Pero cuando vas empezando es mucho más tranquilo, mucho más barato también porque no tienes un clúster, ¿no? Coincide en mi experiencia. Diego, por tu lado, yo apostaría que vas a decir Flink por todas las respuestas que llevas hechos en Stack Overflow sobre él. ¿Puede ser? Sí, a ver, ahora no estoy tan encima a día de hoy, pero sí, yo soy del bando contrario. A ver, yo estoy un poco con lo que dice Marcelo, un poco bastante. Al final, si tú lo que tienes es un par de, digamos, si con un par de nodos eres capaz de procesar los datos que tienes en tu Kafka y con Kafka Streams los suples, pues ya está. Me refiero, puedes tener un caso de uso sencillo y no necesitas esa capa de gestión extra y ni meterte en berenjenales cuando te empiezas a meter en un Flink o un Spark o con cualquier otro sistema que implique un clúster. Lo que pasa es que es eso, cuando escalas, un clúster es un clúster en todos los sentidos, me refiero, no te vas a escapar, en plan, te va a venir el lobo y te va a comer. Entonces, de cara a lo que es procesamiento en streaming, yo me he pegado mucho tanto con Flink como con Spark. A mí personalmente me gusta Flink, pero porque Flink juega con una ventaja, que es que Flink yo creo que se aprovechó de los errores que cometió Spark cuando empezó a hacer streaming. Al final Flink salió más tarde y dijo, vale, Spark empezó haciendo batch processing, bueno, micro batch processing, y Flink fue cuando dijo, vaya, pues aquí lo vamos a hacer evento a evento. Entonces, a partir de ahí también, ahora Spark lo hace muy bien a día de hoy, lo que es el procesado a día de eventos cuando hicieron el cambio de API. A mí me gusta más tanto Flink como Spark por el sentido de que cuando estás usando Kafka Stream estás haciendo como un vendor locking. Y me refiero, tú al final dices, estoy haciendo Kafka Stream, todo lo que voy a procesar son datos en streaming de Kafka. Si algún día yo quiero dejar de procesar datos en streaming de Kafka, me tengo que encargar un fragmento interesante de lo que hay en el sistema. Hay casos de gente que da para atrás cuando está utilizando Kafka, que dice, mira, esto se me ha hecho bola, no estoy preparado para un Kafka, tengo que irme a algo más sencillo. De hecho, hubo un post bastante famoso no hace mucho, que no recuerdo ahora la empresa, es una pena para citarlo, que comentaban eso, que se metieron a Kafka, se les hizo demasiado, mucha complejidad, no eran capaces de hacerlo bien y se pasaron directamente a llamadas por gRPC. Pues tú en Flink cambias el source o en Spark y dices, pues mi source de este trabajo ahora es gRPC. Y eres más o menos feliz. No es tan sencillo, pero al final cambias tu fuente de ingesta y sigues trabajando. Y si quieres agregar datos, yo creo que, juntar datos de múltiples fuentes, yo creo que ambos te van a dar muchas más facilidades a la hora de hacerlo que Kafka Streams. Por mi experiencia, por lo menos con Kafka Streams, no es mucha, pero lo poco que toqué me parece más sencillo hacerlo desde Flink y Spark que desde Kafka Streams. Y poco más, realmente. Yo a día de hoy estoy entre eso, Spark y Flink. Me gusta más un poco la sintaxis de Flink por cómo lo tienen todo pensado y que me parece más observable todo lo que haces, pero por ahí los veo. Josep, Mario, por vuestra parte, ¿algún favorito? Sí, yo también estoy un poco del lado de Spark, ¿no? Del lado oscuro. Pero también es que depende mucho, yo creo. Depende de tu stack, ¿vale? De tu stack tecnológico. En nuestro caso tenemos un stack fuerte basado en Spark, ¿no? Entonces, ahí corremos pues, muchas cosas. Justo hablaba con un colega, ¿no? Es que yo también en este proyecto me interesa usar Spark Streaming. Digo, joder, pero ¿por qué no haces con Kafka Stream? ¿No? Y dice, no, pues que por los conectores todo me resulta mucho más plug and play, ¿no? Para las cosas que tengo que hacer, ¿no? Los eventos que tengo que manejar, ¿no? Y efectivamente, no, hay muchas aplicaciones que no son de visión crítica respecto al tema de no pasa nada si tarda 2 segundos, ¿vale? Y entonces el microbatching ahí te encaja muy bien dependiendo de tu stack, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pero la parte de Kafka Streams, la verdad es que sinceramente está genial. O sea, los avances que se han hecho sobre el DSL, etcétera, son maravillosos. Poder desplegar así, ¿no? Fácilmente un simple jar, ¿no? Un simple procesito por ahí que se vaya, entre comillas, autoescalando, ¿no? Pues está súper bien, pero yo creo que sí que depende mucho de tu stack tecnológico. Obviamente, imagínate que tienes un Kafka desplegado, pues no vas a desplegar un clúster de Spark, ¿no? En este caso, te vas a meterle complejidad al sistema, ¿no? Y viceversa también, ¿no?
si tienes un clúster de Spark montado y quieres gestionar eventos de X, ¿no? Que te vienen de otro sistema, pues no vas a montar Kafka a propósito. No, a no ser que no tengas necesidades muy concretas, ¿no? Muy específicas. Entonces yo creo que depende mucho de eso. Y luego también, del otro lado, pues del lado de Spark, ¿no? O procesamientos de datos masivos, si quieres, pues cruzar datos, ¿no? Que es bastante común, ¿no? Cruzar datos que tienen que, o sea, datos que estamos hablando de terabytes, ¿no? Para enriquecer o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que encaja más procesamientos de este tipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que gran parte de las necesidades o casos de uso que se de real time, yo creo que se cubren en Kafka Streams y la verdad que con todas las APIs que hay incluidas y todo, el desarrollo es muy, muy, muy rápido. Sí que es cierto que estás, como decías, ¿no? Vendor locking, ¿no? Y language locking, si quieres, también, ¿no? Pero la parte de KSQL yo creo que es ahí un +1, ¿no? Claro, ¿no? En ese sentido. No entendí esta parte, Mario. ¿Vendor locking con Kafka Streams? Sí, eso es. O sea, no, me refiero a que, pues al fin y al cabo, la aplicación de streaming para procesar esos eventos de Kafka Streams, pues está acoplada a Kafka, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Ah, vale, entiendo. Ok. Vale, no entendía el concepto porque claro, justo es de Apache, entiendo que hay más. Sí. No, justo hace, no sé, igual una semana, ¿no? Se comentaba un tuit por ahí, ¿no? Es que mi aplicación de Kafka Streams está atada a Kafka. Digo, pues sí, es lo que hay, ¿no? Entonces, digo, pues es natural, ¿no? Pero, o sea, sí entiendes la otra parte, ¿no? Un poco de, sí, pues, obviamente es Kafka, ¿no? Pero me gusta esta forma de pensar vuestra, que Kafka es tan natural que como que vendor locking, que Kafka es obvio, ¿no? O sea, que no... Exacto. Interesante. Josep, nos quedas tú. Bueno, muy rápido porque creo que ya se ha dicho todo. Nosotros tenemos un poco de todo. Tenemos hasta Samza, ya sé que parecía raro, pero también tenemos de eso. Hemos hecho mucho Kafka Streams también, pero últimamente lo que usamos más es Spark y es por una razón que es que a los data scientists les gusta PySpark y trabajan en Python. Entonces, eso es lo que entienden y entonces pues nos facilita mucho la vida a poder hacer trabajar los ingenieros de datos con los data scientists juntos en proyectos en un lenguaje común que en este caso es Python. Entonces, bueno, estamos usando mucho Spark últimamente. Sí, justo igual lo que comenta Josep, ¿no? De nuestro lado también PySpark que está muy, muy hot, ¿no? En ese sentido y efectivamente los data scientists que conocen muy bien esas APIs, ¿no? de Spark y trabajan con ellas, bueno, es su día a día, ¿no? Y pues obviamente ahí pues Spark gana en ese sentido. Nosotros también usamos Kafka Streams, pero del lado pues más de enriquecimiento de eventos y tal, pero sobre todo la parte más de Spark. Sí, es interesante. No tenía la percepción de que Spark tuviera tanta cuota, ¿vale? Digamos, dentro de la parte de tiempo real. Sé que es muy usado, pero sí que he escuchado alguna vez la gente apuntando más hacia Flink o quizá no tanto Kafka Streams. Kafka Streams lo veo más en arquitecturas de microservicios y demás, por el tema de rendimiento, ¿no? Muchas veces se asocia a Apache Structure Streaming, Spark Structure Streaming, a que es un poco costoso desde el punto de vista de infraestructura, ¿no? Todo el clúster de Spark y demás. ¿Os encaja eso o realmente es más mito que realidad? Bueno, en nuestro caso tenemos Spark con Mesos, ¿no? Entonces, pues, más allá de la pelea con Mesos y tal, pues Spark funciona, la verdad, funciona muy bien sobre Mesos, ¿no? Y pues como Resource Manager sí nos da bastante soporte en ese sentido.
Okay. Vale, bueno, entramos en la última pregunta, para ya no extendernos mucho más. Es una pregunta, siempre hacemos una última orientada más a comunidad y a temas de cultura. Vale, quería preguntaros un poco por la comunidad de Kafka. Además, aquí pues tenemos gente que está colaborando muy activamente en la misma. Si opináis que es una comunidad sana, abierta, ¿vale? Y me imagino que la respuesta va a ser positiva, pero bueno, responded lo que realmente consideréis. Pero, ¿y cuáles son los motivos a los que os lleva, ¿no? ¿Qué crees que veis diferenciador o que veis que está funcionando positivamente, que hace que Kafka no solamente sea una tecnología pues estupenda y con muchos casos de uso, sino que además pues tenga una comunidad sana detrás, que también es una parte importante de la tecnología, ¿no? Josep, tú que estás, por ejemplo, muy metido con todo de Londres, ¿podrías empezar? Sí, hombre, claro, mi opinión es muy positiva de la comunidad de Kafka en Londres. Es verdad que ahí hay mucha gran empresa, hay la City de Londres con muchos bancos y todo, o sea, hay muchos ingenieros en Londres, entonces supongo que es normal que haya una comunidad pues bastante grande de cualquier cosa que uno se pueda imaginar, pues tienes una comunidad grande. Pero en el caso de Spark, que ya he dicho, organizo el meetup de Spark, perdón, de Kafka, de Apache Kafka en Londres. Creo que es un poco tarde, me estoy mezclando nombres. Pues hay una comunidad además de gente con mucha experiencia, gente muy senior que se ha peleado con muchos sistemas antes y han llegado a la conclusión de que les gustaría hacer las cosas de otra forma, que están hartos de bases de datos monolíticas, Oracle y no sé qué, y inconsistencias en tener diferentes vistas por todos sitios que no cuadran y todo eso. Entonces, hay gente que está muy motivada porque la experiencia profesional les ha llevado a estar interesados por esa tecnología. Entonces, la verdad es que pienso que es una comunidad fantástica y la verdad también es que es muy, muy acogedora. Cualquiera que venga a uno de nuestros meetups, rápidamente puedes hablar con todo el mundo y todo el mundo te contará su experiencia y te hará sentir como en casa. Muy bien. Mario, tú que además tienes proyectos open source en GitHub y que, bueno, pues que estás en esa pelea, ¿no? De mantener cosas open source y demás, que es algo bonito, pero que a veces también tiene su punto complejo. ¿Cómo ves tú eso en la comunidad de Kafka? Pues, bueno, la verdad que la comunidad, yo siempre en los meetups, igual que hemos estado haciendo por aquí, por América, pues la gente es muy receptiva, ¿no? Y siempre tiene esa proactividad, ¿no? Y pues da gusto ver esos comentarios, esa iniciativa, ¿no? Que también tiene la gente, aunque sea agruparlas, ¿no? Y en ese sentido también, ya no solo la comunidad es esa parte, ¿no? Si es todo, igualmente en esos meetups, siempre hablo, ¿no? De la mailing list, ¿no? De pues aquí está el código fuente, contribuye, bla, 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 ¿no? Y pues la verdad es que esa comunidad está muy activa a nivel global, ¿no? Pues en el mailing list ves cómo son las discusiones, ¿no? De las keeps, ¿no? Y todo, la verdad, está súper interesante. Pero luego, más allá de eso, ¿no? Uno que usa la herramienta y pues ve que a lo mejor, pues no sé, un bug, ¿no? O alguna cosa, funcionalidad que quieras tener, ¿no? Y poder contribuir, ¿no? A un proyecto de este calibre, ¿no? Y más allá de eso, dices, no, pues es que, mira, he encontrado o tengo ciertas ideas, ¿no? Alrededor de esto y vamos a desarrollar un proyecto, ¿no? En ese sentido, tengo ahí en mi GitHub, es mmolimar, by the way, haciendo un poquito de spoiling. Ahí pues tengo diferentes proyectos diferentes en el sentido de tocan palos distintos relacionados con Kafka, ¿no? Por un lado, implementé un driver JDBC para KSQL. Cuando arrancó ni siquiera estaba el Java Client que ahora tenemos, ¿no?
y pues se ha estado usando. De hecho, pues ese feedback de la comunidad, ¿no? Que pues que te abren un issue, ¿no? Y que te comentan, oye, y tal, ¿y cuándo vas a tener próxima release? ¿No? Pues estaba muy divertido, ¿no? Obviamente te requiere un esfuerzo extra, ¿no? De fines de semana y cosas así, ¿no? Pero también está muy interesante. Otro, por ejemplo, que sí que se está usando y mucho en empresas en producción, es un conector, ¿no? Un conector para conectarte a cualquier tipo de file system, ya sea Google, S3, no sé, un file system local, lo que sea, ¿no? Poder conectarte y procesar ficheros, ¿no? Fue un poco la idea de cuando teníamos que procesar aquellos datos de Legacy, ¿no? Y cualquier tipo de fichero, ¿no? Pues formatos tan estándares dentro del Data Lake como Parquet, Abro, ORC y cosas así, ¿no? Como ficheros de tipo COBOL, ¿no? Que en una release que saqué hace unas semanas, ¿no? También la incluyen. Entonces, pues vas teniendo ese feedback de la comunidad, ¿no? Otro, por ejemplo, que ha tenido también mucha repercusión, ¿no? Es Kukulcán, ¿no? Es en honor un poco también a la pirámide de aquí en México, ¿no? Conoceréis Chichén Itzá y pues lo nombré así pues por diferentes temas, ¿no? Y pues es una shell, ¿no? Una shell en la que si habéis trabajado con Spark, ¿no? Conocer la Spark Shell, ¿no? Pues esto viene a ser algo similar, ¿no? Un poquito más enriquecido y con unas funcionalidades y tal, pero que al fin y al cabo uno ahora cuando tiene que operar con Kafka y tal, pues la usa, ¿no? Y efectivamente, ese feedback de la comunidad y ese interés de la comunidad es lo que la hace fuerte y la enriquece y ve que está muy sana y muy activa, ¿no? Entonces, pues obviamente mi opinión es muy positiva en ese sentido, ¿no? En todas las partes, ¿no? En hacer charlas como lo que estamos haciendo ahora, en contribuir al código base, proyectos propios, cosas como el Confluent Hub, ¿no? Aunque Marcelo igual puede hablar mejor de eso que yo, pero pues una de las cosas que tiene Kafka dentro de todo el ecosistema de sistemas, ¿no? Es pues esos conectores, ¿no? Y cómo los aglutinamos dispersos, ¿no? Pues eso acabo hace comunidad también. Pues hay un montón de cosas, ¿no? Y es rico. Yo no estoy escuchando a Mario, no sé si el resto. Creo que se le cortó un poquito al final. Sí, yo tampoco te escucho ahora mismo. No, Pero claro, bueno. yo me quedé como Ok. esperando alguna respuesta vuestra y no sé si hubo problema de conectividad o algo, no sé en dónde me quedé, la Ahí al verdad. final con los con el Confluent Hub, cuando estabas comentando, pero yo creo que justo eso es una parte muy guay de la comunidad porque es eso, al final en Confluent Hub puedes tener un montón, bueno, se alojan un montón de conectores y los conectores al final son pequeñas piezas que ya vienen hechas que te ayudan a meter y sacar datos de Kafka sin que te tengas que complicar la vida. Al final puedes correr tu conector en modo local o en modo distribuido y tú coges, te bajas el conector, lo ejecutas, le metes un archivo de configuración súper fácil de configurar, suelen tener todo su buena documentación y a lo mejor, a ver, por lo menos los que yo he tocado, que he visto a Marcelo ahí que ha hecho ahí una señal con los ojos, pero por ejemplo el HDFS yo lo he usado bastante, por ejemplo, y alguno más. Y bueno, a mí me han sido muy útiles porque al final para hacer cosas de quiero sacarme estos datos y meterlos en otro sistema, pues no necesito complicarme la vida. Muchos me funcionaron, por lo menos, en mi experiencia. Muy bueno. Bueno, ya para cerrar, Marcelo, conocer también tu opinión en este tema. Sé que no trabajas en marketing ni en developer experience ni en esta parte, pero bueno, un poco seguro que tienes alguna visión de cómo se vive en Confluent, todo el tema comunidad desde dentro y preguntarte un poco por esto también, ¿no? A mí me impresiona. O sea, yo la verdad que he participado varias veces en meetups, posiblemente más en meetups de Kafka que en otras empresas que yo he trabajado antes, exactamente porque Confluent lo vive, ¿sabes? Aquello de que te avisan y te dicen, mira, ahora lo vamos a hacer aquí en Barcelona y ahora el compañero en Múnich va a hacer una virtual y mira, el compañero va a ser en Latinoamérica y como tú hablas español, pues conecta ahí también.
mira, que ahora vamos a hacer una en Texas, pero también hablando en español, pues conecta ahí también. O sea, en Confluent se vive, ¿no? O sea, y la gente le importa mucho y lo que he visto es que, o sea, yo creo que Kafka está en aquella situación donde estamos cambiando el mundo, ¿no? O sea, aquí, cuando tú ves, hostia, el proceso batch, la aplicación COBOL, el DB2, ¿no? Sin mencionar nombres de empresas, ¿no? Pero ya mencionando DB2, ¿no? Y cambiando a Kafka, Event Streaming, Event Sourcing, CQRS, ¿no? O sea, cuando empiezas a pensar cómo hacer diferente lo que hacías antes, ese proceso de cambio, toda vez que vas a reuniones, es lo que encuentras, ¿sí? Encuentras un montón de gente con mucha energía. Quiero cambiar el mundo, o sea, quiero cambiar esta locura que tengo a una cosa que sea mejor, y eso es súper interesante. A mí me encantan las reuniones en general, ¿eh? O sea, al menos las que yo he estado. Y Confluence las vives, ¿sí? O sea, a la gente las quiere, o sea, la gente las empuja. No sé si me explico bien, ¿eh? O sea, pero... Es fantástico. Bueno, con esto vamos a cerrar porque nos vamos de tiempo y yo creo que podríamos estar hablando toda la noche de cualquiera de estos temas ya solo. Agradeceros muchísimo que os hayáis animado a participar en Estelaletas. Espero que os lo hayáis pasado bien. A mí, como siempre, se me ha hecho corto y me he quedado ganas de conoceros más, que espero que tengamos la oportunidad en otras ocasiones. Y bueno, con eso cerramos un poco lo que es el formato charla.